¿Qué es lo que realmente dice el tercer y último informe del peritaje elaborado por DNB? ¿Es parte de un complot contra el gobierno o simplemente un estudio técnico en el que no se quiere ver reflejada la autoridad? Después de leer con cuidado las 112 páginas del reporte único de resultados causa-raíz, intentaré responder brevemente estas preguntas. Quiero aclarar que aunque con los años me he vuelto bastante conservador, no formo parte de ninguna conspiración y lo que me mueve es solamente el amor a la verdad y a mi profesión. DNB es una empresa de origen noruego especializada en el control de calidad, la gestión de riesgos y la normatividad. Uno de mis primeros trabajos, hace ya más de 40 años, fue en el diseño de plataformas marinas en el Golfo de Campeche, campo en que las normas desarrolladas por DNB son la referencia básica. Hagan de cuenta el código del ACI o del AISC para el caso de estructuras costa afuera. ¿Cuál fue el encargo que la Ciudad de México le hizo a DNB? Bueno, pues que elaborara un dictamen técnico de lo que había pasado en la línea 12, en particular en el tramo que se cayó, entre las columnas 12 y 13. ¿En qué consistió este trabajo? El trabajo DNB lo dividió en 3 etapas. La fase 1, que fueron observaciones iniciales, y el esfuerzo de recolectar y preservar las evidencias. Una fase 2, en donde se analizó el modo de falla asociado al accidente. Y finalmente, la fase 3, llamada análisis de causa raíz, que consiste en determinar las barreras que fallaron para prevenir el evento. En este último caso, la fase 3, DNB utilizó la metodología desarrollada por ellos mismos, patentada por ellos, conocida como Barrier Systematic Causal Analysis Technique, que consiste en determinar aquellas barreras, aquellas trincheras que de haber funcionado correctamente y de haber existido, hubieran evitado el accidente. ¿Cuáles fueron las barreras que identificó DNB, en particular para la línea 12? La primera barrera, que cataloga como fallida, fue el diseño conforme a los estándares del código AASHTO LRFD cuarta edición, que fue el código que se utilizó en el proyecto y que es el código para diseño de puentes utilizado en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Qué fue lo que no se hizo conforme a la AASHTO? Señala 5 cosas fundamentales: un inadecuado diseño por fatiga de los pernos, una contraflecha insuficiente de 5 centímetros cuando según DNB debió haber sido más, los diafragmas no se unieron al patín inferior de las vigas, hubo una unión inadecuada entre los precolados y los patines, y también entre los precolados y el concreto colado in situ en la parte superior. En cada una de estas barreras, DNB añade, aparte de la identificación de los problemas, recomendaciones a futuro para que esto, en todo caso, no se vuelva a repetir. En el caso de la barrera 1, pues es implementar una supervisión del proyecto. Curiosamente, en el caso de la línea 12, hubo una supervisión de proyecto a cargo de la empresa IPISA. Esto ilustra uno de los problemas que identificó en la barrera número 1 de DNB, en donde se aprecia que en la parte inferior de los diafragmas transversales del puente, en la línea 12, el diafragma no se conecta a los patines inferiores de las vigas. La barrera 2, que se catalogó como de plano inexistente, es la certificación y supervisión de las obras de ingeniería civil. Según DNB, no se realizó la certificación de la obra civil. Sí se hizo en la obra electromecánica, pero no hubo ninguna empresa externa que fuera
la certificadora de la obra civil. La documentación de la supervisión de la obra civil, que en teoría sí se realizó por un consorcio de empresas supervisoras, no le fue entregada a DNB, por lo tanto, pues no se sabe si existió o no. Únicamente DNB tuvo acceso a revisar algunos reportes de progresos semanales y algunas bitácoras de campo. Es importante señalar que en algunas de las bitácoras de campo se encuentran inconformidades con la colocación de los pernos, pero la documentación no aclara si se solventaron y cómo se solventaron. Obviamente, pues la recomendación a futuro pues es implementar una certificación y una supervisión de obra civil efectivas. Este es un cuadro del consorcio supervisor para proyecto y obra y de lo que llaman consorcio certificador, pero como ven en la parte derecha, solo hubo certificación para la parte electromecánica. En el proyecto estuvo como supervisora IPISA, que a su vez fue como una supervisora general, y en la obra civil, en la parte de los puentes, estuvo eso a cargo de la empresa IAXA. La tercera barrera, que también se considera fallida, es la instalación apropiada de los pernos Nelson. En primer lugar, pues porque la instalación no se hizo conforme a las especificaciones del código AWS para soldaduras, que fue el que se siguió en el proyecto. Y en segundo, porque no se acreditó las calificaciones ni del equipo y el material de las soldaduras, ni del personal encargado de las soldaduras, ni los procedimientos de ejecución de las mismas, ni la inspección y verificación final de ellas. La recomendación, desde luego, aquí, pues es lo mismo, hacer las cosas bien en el futuro, pues implementando las acreditaciones y acciones y siguiendo el código correspondiente para efectuar las soldaduras. Pueden ver ustedes aquí fotos extraídas de los informes anteriores de DNB, pues donde no hace falta decir ya nada más del pésimo control de calidad que hubo en la conexión de los pernos. Algunos parece que los pegaron con un chicle en lugar de estar soldados. Y finalmente, que es la barrera que generó la fricción con el gobierno de la Ciudad de México, la barrera 4, que se refiere, y la da por fallida, a la inspección regular de obras de ingeniería civil. Para la línea 12 hubo un manual de mantenimiento. Ese manual de mantenimiento especifica la realización de inspecciones de rutina periódicas y luego también de inspecciones que hay que realizar cada vez que ocurre un sismo. Las inspecciones, según el manual, deben identificar las deformaciones o daños en los elementos estructurales. En el caso que nos ocupa, a DNB le proporcionaron resultados de inspecciones posteriores a los sismos de 2017, 18 y 2020 y una inspección que no era una inspección rutinaria, sino una inspección muy puntual realizada en 2019. Ahora, en ninguno de los casos se determinó la deflexión al centro de las vigas como especifica el manual de mantenimiento. Miren, esta es la página 606 del manual de mantenimiento y en la parte superior pues indica que es necesario hacer levantamientos topográficos que obtengan información de las deflexiones de la trave principal y esto sin que el periodo de inspecciones exceda de 2 años. Y en la misma hoja, en la parte de abajo, pues indica claramente qué es lo que hay que ir a buscar, los límites de las deflexiones una vez que se midan. Y es muy claro, porque corresponde al código AASHTO, que fue el que se usó en el diseño, que para las traves en vía se indica que el desplome o deflexión permisible es el claro entre 1000. Adicionalmente, en el caso de la barrera 4, DNB recibió fotografías tomadas por drones durante la inspección de 2019
que le permitieron observar una flecha al centro del claro de la viga norte, que cuando menos es mayor a 3 pulgadas, es decir, 7.6 centímetros, lo cual es mucho mayor que el claro, que en esas zonas anda en 30 metros, entre 1000, que son 3 centímetros. Por lo tanto, deduce que había evidencias y que se hubieran podido detectar a tiempo si se hubiera hecho, como dice el manual de mantenimiento, la medición de las deflexiones de las vigas de acero superiores, bastante superiores al límite. También hace ver en su informe DNB la existencia de fotografías obtenidas de Google Street que permiten identificar deformaciones en un atiesador longitudinal y en el diafragma central del claro que se cayó, del tramo del metro que sufrió el accidente. Obviamente, la recomendación otra vez a futuro pues es hacer las cosas bien y en particular mejorar el manual de mantenimiento para detallar los procedimientos de inspección y efectuar las inspecciones que ya especifica el manual. Aquí pueden ver ustedes en la foto de la izquierda, obtenida de la inspección de 2019, a simple vista se aprecia en esta foto tomada por drones las deflexiones negativas tanto en la viga principal como en la viga secundaria, que desgraciadamente no se hizo la medición. En realidad la inspección de 2019 estuvo enfocada en hacer un corrimiento topográfico de las columnas, preocupada en los hundimientos, pero no realizó la medición de deflexiones de los elementos estructurales de vía. Y a la derecha están las fotografías obtenidas de Google Street, que desde luego pues no son evidencias numéricas, pero sí indicaciones indirectas de que se podían apreciar a simple vista deformaciones en algunos elementos. Cuando estábamos esperando que apareciera ya el tercer informe de DNB, resulta que a través de la prensa nos enteramos que el informe había sido entregado a las autoridades, pero que éstas le habían encontrado una serie de inconsistencias y problemas y por lo tanto no lo habían oficialmente aceptado. El asunto se escaló al grado de que incluso las autoridades amenazaron con una demanda civil y penal contra la empresa por este desacuerdo. Y obviamente negándose a hacer público los resultados. Afortunadamente, el diario El País filtró el documento. Posteriormente lo hizo el diario El Universal y en consecuencia las autoridades decidieron también hacerlo público. Eso sí, haciendo también públicas sus inconformidades. La presentación por parte de las autoridades de sus objeciones al informe se llevó a cabo en una conferencia de prensa que tuvo lugar el 11 de mayo en ausencia de la jefa de gobierno y en la cual participaron fundamentalmente la secretaria de Protección Civil, a la izquierda en la foto, y el secretario de Obras, que es quien le sigue a la derecha. A ver, en resumen, lo que no les gustó fue la barrera 4, que es la que tiene que ver con el problema de mantenimiento que identifica DNB. En detalle, en primer lugar, no le gustó a las autoridades el que DNB señalara que no se realizaron inspecciones y afirma que recibió DNB los resultados de la inspección de 2019 y de 2020, a lo cual, si uno lee el informe de DNB, en efecto, DNB dice que le pasaron la información de las inspecciones posteriores a los sismos, que la de 2020 no es que sea una inspección rutinaria, sino es una inspección después de un sismo,
y una inspección realizada en 2019. Ahora, en ninguno de estos casos, de los 3 sismos y de la inspección de 2019, se determinó la deflexión en el centro de las vigas como especificaba o especifica el manual de mantenimiento. La segunda objeción a la barrera 4 fue el uso de fotografías de Google Street. Ciertamente, DNB se refiere a estas fotografías, pero no desde un punto de vista numérico. Cuando uno ve el informe, se refiere a ellas como indicios de que había situaciones de deformación en un atiesador longitudinal y en uno de los diafragmas que estaban ya y que eran visibles a simple vista y que estaban ya indicando problemas. La tercera objeción a la barrera 4 es que según el gobierno de la ciudad, DNB primero dice que las deformaciones son visibles y luego dice que no lo son. Y yo creo que aquí es un problema de cómo está leyendo esto el secretario de Obras, porque lo que dice DNB es que a través de Street View se pueden ver, y obviamente si lo ve el carrito de Google Street, lo ve cualquier paisano desde la banqueta, se pueden ver deformaciones, como en la foto de arriba, del atiesador longitudinal, o en la foto de abajo a la derecha del diafragma, justo en el centro del tramo que se cayó. Esto es visible y lo dice DNB. Pero luego, en el párrafo final, se infiere que las vigas norte y sur, con base en estas observaciones, se estuvieron moviendo una hacia la otra antes de la falla. Y estas deformaciones son las que no eran detectables en una inspección visual, no las de Google Street. ¿Verdad? Que yo creo que pues hay que leer las cosas con cuidado y atención y no veo yo aquí ninguna contradicción. Una más de las inconformidades de las autoridades respecto a la barrera 4 que identifica DNB, y esto sí a mí me dejó muy sorprendido, es el hecho de que el secretario de Obras indica que aún suponiendo que se hubieran detectado los 7.6 centímetros de flecha en la viga principal que dice DNB, estos 7.6 centímetros están dentro de lo permitido por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Perdóneme, señor secretario de Obras, pero como indico en la parte superior, que está tomada de la norma de diseño de estructuras de acero, en su definición de alcance, claramente el reglamento de construcciones no es, bueno, indica en estas normas que las disposiciones son para edificios urbanos y fabriles. Para el caso de puentes, tanques, torres, antenas y otras cosas, se necesitan reglas, especificaciones y recomendaciones adicionales. El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal no cubre puentes. De hecho, el proyecto original, tal como lo identifica DNB, en el caso de los puentes de acero de la línea elevada, se hizo considerando el reglamento americano AASHTO en su cuarta edición. Por si fuera poco, el manual de mantenimiento indica cuál es la deflexión máxima, que es curiosamente, bueno, no curiosamente, es la deflexión que indica la AASHTO, es decir, el claro entre 1000, no el claro entre 240, como indica el reglamento de construcciones para un edificio. Usando la especificación de diseño del puente, la misma que utiliza el manual de mantenimiento, la deflexión máxima son 2.8 centímetros, mucho menor que los 7.6 centímetros que dedujo DNB, y eso sin contar la contraflecha inicial, que según DNB fue de 5 centímetros. Finalmente, se manifiesta, según las autoridades, una contradicción entre que DNB
señale que no se siguió el manual de mantenimiento, en particular para la identificación de deformaciones fuera de límites, y que por otro lado pida que dicho manual a futuro se revise y se corrija. Pues yo aquí la mera verdad no veo dónde está la contradicción o la inconsistencia. Finalmente, da la impresión que lo que sigue es buscar quien haga un peritaje a gusto de las autoridades. Esto es verdaderamente triste y lamentable. Me despido con una invitación a que visiten mi grupo de Facebook, Evaluación y Reparación de Estructuras Dañadas por Sismo, que está dedicado a problemas de ingeniería, del cual tristemente la línea 12 parece ser que ha caído un poco dentro del rango de lo que no se debe de hacer. Muchas gracias y hasta luego.